Ahora veremos cómo construir un ensamble. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un ensamblaje. Un ensamblaje lo vamos a definir como un conjunto de piezas que están relacionadas entre sí. Más adelante veremos el tipo de relaciones que pueden existir entre ellas. Estos ensamblajes contienen dos o más componentes. Estos componentes pueden ser piezas o pueden ser también ensamblajes. A estos ensamblajes que se encuentran dentro de ensamblajes se les conoce como subensamblajes. Estas relaciones que nosotros generemos dentro del ensamblaje va a permitir que exista movimiento entre las piezas. Ese movimiento estará limitado dependiendo de las relaciones que utilicemos. Los componentes se definen en relación al resto de los componentes. Es decir, que si relacionamos completamente todos los componentes con el resto de componentes, vamos a tener un ensamblaje completamente definido y no se permitirá el movimiento de piezas. Si un ensamblaje no está completamente definido, las piezas podrán tener algún movimiento. Cuando nosotros hacíamos croquis, un croquis completamente definido no permitía el movimiento de ningún elemento dentro del croquis. Es algo similar en los ensamblajes. Cuando está completamente definido, no se permite el movimiento de las piezas. Cuando no está completamente definido, se puede mover alguna de las piezas. Estos ensambles tendrán una extensión SLD-ASM, un acrónimo o abreviatura de ensamble de SolidWorks. Las piezas tenían una extensión SLD-PRT, que sería una abreviatura de parte de SolidWorks. Del lado derecho se muestra una estructura de un ensamblaje. Este ensamblaje está compuesto por dos subensamblajes. Uno de ellos está relacionado con un plano. A medida que se modifique el ensamblaje, el plano cambiará con respecto a esas modificaciones. Cada uno de los subensamblajes contiene dos piezas. En total, el ensamblaje completo contiene 4 piezas. Podemos tener ensamblajes de 2 piezas o podemos tener ensamblajes de miles de piezas. Para construir ensamblajes tenemos dos metodologías de diseño. La primera es el diseño ascendente. Es la más común y trata de crear de forma independiente todas las piezas y después irlas agregando al ensamblaje de una en una, como si fuera un rompecabezas. La otra técnica es el diseño descendente. Este permite que la forma y tamaño de alguna de las piezas se pueda modificar dependiendo de las referencias de las otras piezas. Esto se logra creando las piezas dentro del ensamblaje. También se le conoce como diseño en contexto, porque la forma y tamaño de las piezas van a depender del contexto en el que se encuentren. También puede suceder que alguna de las operaciones afecte no solo a una pieza, sino que afecte a varias piezas. Un ejemplo claro de esto es cuando tenemos piezas flexibles. Por ejemplo, una tubería flexible, que dependiendo de las piezas que estén en el ensamblaje y su posición, va a cambiar la forma de esta tubería flexible. Es para esto que se utiliza esta metodología de diseño descendente. De ejemplo, vamos a crear un ensamblaje y como bien dijimos anteriormente, un ensamblaje tiene diferentes componentes. Vamos a iniciar con una pieza. Vamos a abrir esta pieza, que es una base. Será la base de nuestro ensamble. Y como podemos ver en el árbol de operaciones, tenemos un origen y un sistema de coordenadas. Si nosotros vemos nuestras propiedades físicas, vamos a encontrar un centro de masa. Ese centro de masa
está dado con respecto a nuestro origen y a este sistema de coordenadas. Esto es importante porque en el ensamblaje se tendrá su propio origen. Podemos crear el ensamblaje desde este apartado donde dice crear ensamblaje desde pieza, o irnos a nuevo, seleccionar ensamblaje e indicarle aceptar. Aquí seleccionamos nuestra pieza y nosotros la podemos posicionar en cualquier espacio dentro de nuestra ventana de trabajo. Otra forma de insertar componente es desde este comando. Insertamos componente, seleccionamos nuestra base y le indicamos dónde la queremos posicionar. Le voy a dar a... Una vez que la inserté, veamos dónde está el origen de la pieza, aquí, y dónde está el origen del ensamble, en otro lugar. Ok. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestro plano alzado y coincide aquí con nuestro plano frontal. Pero si nosotros queremos que nuestro plano lateral sea la planta, ¿qué hacemos? Seleccionamos la planta de nuestro ensamblaje con nuestro plano, nos vamos a relación de posición y le indicamos que sea coincidente. En este caso no nos deja porque la pieza está fija, la pieza no se puede mover. Por default, la primera pieza o el primer componente que insertamos está fijo. Aquí tiene antes del nombre una F entre paréntesis, quiere decir que está fijo. Nosotros le damos clic derecho, le indicamos flotar y entonces ya podemos mover la pieza de su lugar original. Ahora sí, selecciono el plano. Igual lo puedo hacer con la cara de la pieza. Selecciono la planta del ensamble, del ensamblaje y le indico que lo quiero hacer coincidente. Ok, muy bien. Ahora en isométrico lo tengo en esta posición. Si yo quiero que lo que conozco como frontal, como plano frontal, sea en mi vista lateral, selecciono ambos, me voy a relaciones de posición y le digo que sea coincidente. Si no está en la orientación que yo quiero, lo puedo invertir en esta parte, en la alineación de la relación, y me lo invierte. Le doy a aceptar. Y ahora hace falta identificar qué tan alejados quedamos un origen de la pieza del origen del ensamblaje. Vean que hay cierta distancia. Voy a indicarle que el origen del ensamblaje quede en esta esquina de la pieza. Entonces selecciono la esquina, selecciono el origen y genero una relación de coincidencia. Veamos, ahí me marca un pequeño error. Vamos a ver cuál fue. Me dice que este no lo puedo mover hacia allá. No lo puedo mover por alguna de las relaciones que ya puse de los planos. Y debe ser esta. La puedo cambiar para que me permita el origen llevarlo a esta esquina.
Aquí voy a editar la operación, que es la relación, y le voy a indicar que en lugar de que sean coincidentes, que sean paralelos. Le doy a aceptar y entonces ya me permite mover en anchura. Nuevamente selecciono la esquina, selecciono el origen y ahora sí me debe permitir hacerlo coincidente. Ok. Esta pieza ya no se puede mover, aún así le puedo indicar que sea fija. Y tenemos nuestro componente inicial del ensamble. Lo que haremos será agregar más componentes. En este caso el único que está abierto es la base. Vamos a examinar para buscar otro componente. En el examinador tenemos distintas piezas y ensamblajes. Los podemos filtrar. En este caso voy a filtrar por ensamblaje. Y lo que busco es el brazo. Le doy a aceptar. Este subensamblaje está compuesto de varios elementos, varias piezas, y me va a pedir identificar cada una. Están en la misma carpeta, así que no hay mayor problema. Ok, voy a colocar esta pieza aleatoriamente. Y a continuación lo que voy a hacer es indicarle que esta pieza tiene el mismo eje que esta pieza. ¿Sí? Entonces yo selecciono ambas caras cilíndricas y voy a tener dos opciones muy interesantes de relación, que es tangencia y es concentricidad. Si yo lo hago tangente, ¿qué va a pasar? Que se van a tocar en un punto, vean, pero no de la forma que a mí me interesa. Entonces voy a editar esa relación y le voy a indicar que no sean tangentes, sino que sean concéntricas. Y así es como realmente va a funcionar. Me voy a apoyar de vista de sección para identificar hasta dónde tiene que entrar. En este caso, esta cara tiene que llegar al fondo. Entonces seleccionamos ambas caras y le indicamos que son coincidentes. Voy a quitar la vista de sección y entonces este brazo ya no puede entrar y salir de la base. Lo único que puede hacer es rotar. Si yo quiero limitar esa rotación pero no tengo una cara plana para hacer una relación, aquí lo que puedo utilizar son los planos del ensamblaje, del subensamblaje. Vean, aquí tengo el plano frontal del subensamblaje y lo puedo hacer paralelo a este o perpendicular a este. Seleccionemos este y vamos a crear una relación de posición. Vean, en automático me dio paralelo y lo posicionó ahí. Le vamos a indicar que es perpendicular y cambia la orientación. Finalizamos y ya no se puede mover nuestro componente. Ahora vamos a agregar un componente más. Vamos a examinar la carpeta. Vamos a filtrar por ensambles, ensamblajes y vamos a seleccionar la fijación superior. Nos pide identificar todos los componentes del subensamblaje.
y lo vamos a colocar aleatoriamente. Esta parte va fija sobre el brazo. Identificamos en la parte inferior este espacio que es para que entre esta pieza. Entonces podemos comenzar haciendo coincidentes estos planos. Vamos a utilizar relación de posición, coincidente, aceptar. Lo siguiente es hacer concéntrica esa cara cilíndrica con esta cara cilíndrica. Ahí por default ya nos da la opción de hacerlo concéntrico. Le damos a aceptar. Nos vamos a la vista isométrica y listo. Ahora si queremos fijar esta pieza tenemos que utilizar otra relación. Puede ser con planos o puede ser con caras. En este caso lo hago con caras. Selecciono estas dos caras. Y le indico que son paralelas. Y al ser paralelas ya no le permite el movimiento. Estoy delimitando el movimiento relacionando los componentes. Vamos a agregar el último componente, que es otro subensamblaje. Filtramos. Seleccionamos el subensamblaje. Identificamos las piezas. Y es el efector final del robot. Vamos a ver que en la fijación superior hay unos barrenos. Esos barrenos son para que pase un perno y tome el efector. Entonces seleccionamos las caras cilíndricas y las hacemos concéntricas. Ahora vemos que este lo podemos deslizar lateralmente. Y sabemos que tiene que quedar entre esas dos piezas. Pero no toca ninguna, entonces ¿cómo lo podemos relacionar? Aquí lo que vamos a utilizar es una relación de distancia. Vamos a seleccionar ambas caras. Vamos a ponerle relación. Por default nos da coincidente, pero no lo vamos a hacer coincidente, sino que vamos a seleccionar una distancia predefinida. Le vamos a indicar 6 milímetros. Le damos a aceptar. Y entonces ya no se puede mover de lado a lado. Todavía puede girar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta cara. Vamos a seleccionar esta cara. Y vean, por default nos da que las caras son paralelas. Pero nosotros vamos a seleccionar un ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 150 grados con cota invertida. Vamos a ponerle un ángulo de 20 grados. Pero sin invertir la cota. Y vamos a cambiar la alineación. Ahí está. Vean. El tener un ángulo respecto a dos caras nos genera 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes los podemos encontrar con estas herramientas de invertir cara o invertir la alineación. Podemos modificar el ángulo. Por ejemplo, le puedo mandar 30 grados. E incrementa el ángulo entre las caras. Lo voy a regresar a 20 y regresa. Le damos a aceptar. Ponemos vista isométrica
Identificamos dónde está nuestro origen. Nuestro origen del ensamble. Ok. Y podemos encontrar propiedades físicas con respecto a ese origen. Por ejemplo, vamos a buscar el centro de masa. Aquí están las coordenadas del centro de masa, es con respecto a ese origen y nos lo manda con este sistema de coordenadas. Ok. Y con esto ya tenemos nuestro primer ensamblaje con una metodología de diseño ascendente. En este video vimos un poco de ensamblajes, metodologías de diseño y relaciones de posición. En el siguiente video veremos más relaciones de posición un poco más avanzadas. No olvides suscribirte al canal. Antes de entrar de lleno a ensamblajes, les voy a explicar varias cosas, ¿sí? Este es el primero que vamos a hacer, ¿ok? Este tipo de dibujos igual lo vamos a poder hacer en un par de semanas. Vean, aquí, ¿qué compone al ensamblaje? Vean, es una parte inferior, una parte superior, 6 tornillos, 2 bujes, ¿ok? A este tipo de dibujo se le conoce como explosionado, ¿sí? Como si hubiera una explosión y se separaran todas las piezas. Aquí en la parte superior tenemos el isométrico del ensamblaje, ¿ok? Este también se le llama colapsado, que es cuando todas las piezas están unidas. Estos globos sirven para identificar las piezas en una lista de materiales. A esta actividad también se le conoce como baloneo, ¿ok? Cuando baloneas un dibujo quiere decir que estás especificando distintas partes del dibujo. En este caso, lo que estamos haciendo con el baloneo es una lista de materiales. Esta lista de materiales nos dice el número de parte, la cantidad de las partes, por ejemplo, bujes, tenemos 2 bujes, tornillos, tenemos 5 tornillos, una base y una cubierta. Y en esta parte de la descripción tenemos en algunos casos los materiales y en el caso de los tornillos tenemos la especificación del tornillo. ¿Ok? Es muy importante saber que nosotros no vamos a dibujar los tornillos. Si lo quieren hacer, adelante. Normalmente en los dibujos solamente se indica, en los planos solamente se indica qué tipo de tornillería es, nunca se muestra un dibujo de tornillo. Los tornillos están estandarizados. Existe gran cantidad de estándares de tornillos. ¿Ok? Hoy vamos a ver uno, que es el que se le conoce como americano. En la descripción lo que tenemos es la especificación de estándar del tornillo, que es .50-13 UNC por 2. Nosotros tenemos dos tipos de cuerda en este tipo de estándar, en UNC o UNF. Se le llama nacional unificada, son las cuerdas americanas. La UNC es la cuerda gruesa, la UNF es la cuerda fina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en una cuerda fina vamos a tener más hilos en cada pulgada. ¿Sí? Supongamos que aquí tenemos una pulgada. La cuerda fina va a tener más número de hilos. La cuerda gruesa va a tener menos número de hilos. ¿Ok? Entonces, eso significa UNC.
cuerda gruesa unificada nacional en inglés. ¿Sí? Ahora nos quedan 3 valores por definir: .50, 13 y 2. .50 es el diámetro mayor de la cuerda. ¿Ok? En este caso, si yo tomo un vernier y mido sobre la cuerda, voy a tener esa medida, .50, en caso de cuerda exterior. En caso de cuerda interior, yo pongo un vernier sobre la cuerda y lo que voy a obtener es el diámetro menor. Ahorita lo vamos a ver más adelante. 13 es el número de hilos por pulgada, que quiere decir que si yo cuento aquí cuántos hilos tengo en una pulgada, cuántas vueltas, voy a tener 13 vueltas, ¿sí? Y por 2 significa la longitud del tornillo, ¿ok? Que quiere decir que la longitud va a ser de 2 pulgadas. Recordemos, este estándar es americano, es en sistema de pulgadas. Veamos, aquí tenemos lo que es el diámetro mayor, que es el medido a las puntas de la cuerda, ¿sí? El diámetro menor es el que se mide en lo que se conoce como raíz o valle. El diámetro mayor está en las puntas o crestas. Tenemos el ángulo de la cuerda, que está estandarizado. Nosotros con definir qué estándar es, ya debemos saber qué ángulo de cuerda es. Y el paso, ¿sí? El paso es la distancia que hay entre cuerda y cuerda, ¿ok? En sistema métrico se utiliza la distancia exacta que hay de cresta a cresta y se da en milímetros. Podemos tener paso de 1 milímetro, de 0.5 milímetros, de 1.5 milímetros. Aquí el paso se mide diferente. Se mide en número de cuerdas por cada pulgada, ¿ok? Vamos a encontrar estas tablas, que son tablas de cuerdas, en donde se nos va a especificar el tipo de cuerda estándar. Aquí nos dice si es gruesa o fina, el número de hilos por pulgada, que ya está dado aquí en la medida. Por ejemplo, aquí tenemos 1/4 20, quiere decir que es diámetro mayor de 1/4 de pulgada, 20 hilos por pulgada, que es lo que tenemos aquí, 20 hilos por pulgada. Tenemos los 3 diámetros, el diámetro mayor, el diámetro menor y el diámetro efectivo o diámetro de paso, que se supone es el diámetro en el que se hace contacto cuando toca una cuerda con otra, un interior con un exterior. Y también tenemos la broca con la que se debe hacer el barreno antes de meter el tornillo o el machuelo, antes de generar la cuerda, ¿ok? Esta broca pues debe ser menor, ¿sí? Es decir, si yo voy a hacer un barreno lo voy a poner en la anterior, aquí está. Por ejemplo, me voy a acercar un poco en las últimas. Aquí tenemos aquí un tornillo de 1 pulgada, 8 hilos por pulgada. Si yo voy a meter un tornillo de 1 pulgada, antes debo de barrenar a 7/8 donde va a entrar el tornillo. ¿Ok? ¿Qué pasa con el octavo faltante? Es donde entra el machuelo y genera la cuerda. ¿Qué quiere decir? Que la altura de la cuerda va a tener aproximadamente un 16avo de pulgada. Un 16avo de este lado, un 16avo de este lado, y generan el octavo que nos hace falta del barrenado. Nosotros cuando barrenamos solamente barrenamos el espacio del centro para que entre el machuelo.
El machuelo pues es la herramienta que va a generar la cuerda. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que les comentaba, el diámetro menor es de valle a valle, el diámetro mayor es de cresta a cresta en exteriores. En interiores, ¿qué tenemos? Que el diámetro menor es el de cresta a cresta, ¿sí? El mayor es el de valle a valle y el de paso es el diámetro en el que va a hacer contacto el tornillo con la tuerca. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a obtener estos tornillos y cómo vamos a generar los huecos dentro de nuestra pieza? Voy a hacer un ejercicio rápido. Ok. Voy a poner aquí 2 pulgadas por 2 pulgadas. Y lo voy a extruir 1 pulgada. Algo así sencillo. Déjenme cambiar a pulgadas. Ahí está, este es un bloque. Yo voy a hacer un barreno al centro para meter este tornillo, ¿sí? Entonces, dijimos que el tornillo era de media pulgada de cuerda gruesa, ¿ok? Por 2 de profundidad. Entonces, yo lo que necesito es un hueco para ese tipo de tornillo. Entonces, me voy a ir al asistente de taladro. Voy a hacer solamente el barrenado. Voy a seleccionar el tipo de estándar, que en este caso es un estándar de pulgadas. Y voy a seleccionar la especificación del tornillo. En este caso es de media pulgada. En lugar de márgenes del tornillo, que es para que pase el tornillo, vamos a perforar para roscar. Media pulgada, vean que ya trae el estándar con el número de hilos. Tenemos el de 13 hilos y el de 20 hilos. El de 13 es la cuerda gruesa y el de 20 el de cuerda fina. Selecciono el de 13 y aquí automáticamente me da el diámetro al que tengo que barrenar para poder machuelear, que es de 0.42 pulgadas. Condición final, le vamos a poner hasta una profundidad. ¿A qué profundidad? Le voy a poner media pulgada de profundidad. Vean que aquí, al ponerle que ya voy a generar una profundidad, ya me está generando aquí un ángulo de la broca. Recuerdan que teníamos en algunos casos 82 grados. Bueno, aquí ya me lo genera en 118 por estándar. Vamos a la posición. Le voy a indicar que es en este plano, en el origen. Y genero ahí mi barreno para el tornillo, ¿sí? Hasta aquí se hace en la parte de dibujo. Vean cómo me deja incluso la punta de la broca, ¿sí? Voy a medir, vean, de esta arista a esta arista. La distancia es de media pulgada, ¿sí? Yo le dije que la profundidad que necesitaba era de media pulgada. Entonces no me considera la profundidad de la punta de la broca. Recuerden, eso lo habíamos visto cuando les mostré la normativa de dimensionamiento. ¿Sí? Esta es la profundidad solamente de la cara cilíndrica. Ahora voy a guardar esto.
y voy a generar un ensamble. En el ensamble voy a agregar mi pieza que acabo de hacer. Y ahora yo lo que quiero es colocar ahí un tornillo, ¿sí? Puede ser este tornillo que está en el dibujo. Entonces me voy a ir aquí a la parte de configuración y voy a buscar complementos, ¿ok? Aquí en complementos hay un complemento que se llama Toolbox y el icono es un pequeño tornillito. Le voy a dar aquí clic en este recuadro para poder habilitarlo. Una vez habilitado, yo voy a poder importar todo lo que son piezas estándar que ya están cargadas en SolidWorks. Vean, aquí en librerías es donde voy a encontrar el Toolbox. Aquí ya me aparecen los distintos estándares internacionales. Tenemos el estándar japonés, el coreano, el internacional, el indio, el inglés, el alemán, el australiano y el americano, tanto en pulgadas como en métrico. Seleccionamos el de pulgadas y vean que aquí me aparecen las librerías de los elementos que puedo importar. Tengo pasadores, tengo transmisiones de potencia, seguros, miembros estructurales, arandelas, guías, rodamientos y lo que me interesa ahorita, que es un tornillo, ¿sí? Entro a tornillos, me dice qué tipo de cabeza requieres. Ok, ya habíamos visto que era cabeza hexagonal. Hay distintos estándares de cabeza hexagonal. Voy a seleccionar este que dice perno con cabeza hexagonal. Le voy a dar clic derecho y le voy a poner crear pieza. Me va a mandar a otra ventana donde yo voy a elegir las especificaciones del tornillo. En este caso es de media pulgada. Aquí están todos los estándares del tornillo. Media pulgada por 13 hilos. ¿Ok? ¿Qué longitud debe tener el tornillo? 2 pulgadas. ¿Qué longitud tiene la rosca? Por default me da una 1.25, que es de rosca en punta, o puede ser de rosca a todo lo largo. Visualización. El simplificado es este y es en el que menos recursos utiliza la computadora, es el más recomendado. Tenemos el cosmético, donde le da una apariencia, pero físicamente no tiene el corte, ¿sí? Realmente no tiene el corte, es como una etiqueta, es como una estampa ahí que está con el tipo de cuerda. Vean, si le pongo 1.25, que es como la que tenemos en el dibujo, ¿sí? Parece real la cuerda, pero no lo es. De hecho, se ve aquí, ¿sí? En el borde no hay ningunas puntas, ¿no? No hay crestas. Y si ponemos el esquemático, me va a generar la cuerda, ¿ok? Yo no se lo recomiendo porque cuando metemos demasiada tornillería, esto empieza a alentarse, ¿no? Se empieza a alentar el sistema. Entonces, el más recomendado es el cosmético o el simplificado. Le damos finalizar y ya me crea mi tornillo. Ahora lo que tengo que hacer es insertar un componente y aquí ya me va a aparecer el tornillo con la especificación. Vean, es un tornillo con cabeza hexagonal de media pulgada, 13 hilos por pulgada, 2 de longitud y 1.25 de cuerda.
¿ok? Y aquí yo lo puedo insertar. ¿Ok? Y yo ya empiezo a agregar componentes a mi ensamble. Algo que les voy a mostrar en el video es cómo relacionar estos componentes. Es algo muy similar a lo que hacíamos en croquis, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy interesante. Voy a hacer una vista de sección. Vean cómo hay una interferencia, ¿sí? Entre el diámetro mayor del tornillo y el diámetro menor del hueco. Esta interferencia es para la rosca, ¿ok? Esa interferencia siempre debe existir. Si no existe la interferencia, ¿qué va a pasar? El tornillo va a pasar derecho sin generar ahí una roscadura, ¿ok? ¿Dudas? Brian, Alexis. Ah, sí, profe. Entonces esa interferencia es lo del machuelo, lo que usted decía. Así es lo que es el material que va a arrancar el machuelo. Ah, ok. Y bueno, otra pregunta, profe. Eso que decía de el pequeño espacio que se forma al final de... Ajá, ¿Este? ese. Sí, ¿podría repetir por qué no se considera? Por favor. Porque ese espacio lo genera la punta de la broca, pero tú cuando metes el tornillo y tú le indicas que va a entrar una profundidad de media pulgada, el tornillo ya no entra a esa parte, solamente entra en la cara cilíndrica. Aquí va a topar y lo que va a topar es la punta del tornillo. Entonces por eso no se considera. Ah, ok, profe. Hasta ahí va a Gracias. topar y ahí ya no Ujú, puede bajar, ¿sí? Porque ahí hay más interferencia. ok. Bueno, pues esas eran mis dudas, profe. Gracias. Muy bien.